Hola, buen día para todos. A través de este video tutorial se va a orientar el proceso de manejo de pastel seco para ambientaciones usando plantillas y efectos sobre el papel. Entonces, previamente se hizo un alistamiento del papel. Lo que hicimos aquí fue aplicar una base de pastel seco de color rosa, imitando unas paredes, y una base de pastel café con la intención de que esto sirva como de piso. La idea es ubicar el figurín en este espacio y hacer que se genere una ambientación para una ilustración de moda. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar como la explicación de cómo trabajar sobre este papel, dando sensación de volúmenes usando plantillas. Lo primero que vamos a hacer es espolvorear como se ha explicado antes. Un poquito de pastel seco y vamos a expandir con la yema del dedo un poco, una sensación como de círculo, con el ánimo de utilizar estos círculos como base para realizar unas burbujas. Sobre el pastel seco uno puede trabajar con el borrador y con plantillas, y esto ayuda a generar una sensación como de volúmenes, de diseños interesantes, simplemente utilizando una plantilla y un borrador básico. Aquí tenemos una plantilla de círculos y lo que hacemos es simplemente con el borrador, usando nuestra plantilla como base, lo que hacemos es un circulito con el borrador y la sensación de que esto es una burbuja. Levantamos la plantilla, retiramos un poco el exceso de nuestro pastel seco y ya queda la sensación de que hay una burbuja. Esto podría hacerse perfectamente con cualquier otra plantilla, una plantilla de estrellas, una plantilla de nubes o cualquier objeto que pueda funcionar como elemento para realizar este tipo de ambientación utilizando pasteles y plantillas. Por ejemplo, podemos dar una sensación de piso trazando líneas tanto horizontales como verticales, que nos den la sensación de que esto tiene una perspectiva. Entonces también podemos usar el borrador y fijémonos que simplemente el pastel seco se deja retirar y va creando una sensación de piso o de baldosa. Entonces la idea es como que utilizar como herramienta el borrador, y como el pastel seco se deja borrar, simplemente lo que hacemos es retirar el exceso de pastel, ayudándonos con la regla para generar como una sensación de perspectiva en un piso. Entonces esto se puede lograr fácilmente usando simplemente nuestro borrador. Primero líneas verticales y luego líneas horizontales. Fijémonos que simplemente al retirar el exceso del lápiz, del pastel, el exceso del borrador, ya queda demarcado sobre el papel una línea que nos da la sensación de que ahí hay una baldosa en perspectiva, un piso. La idea es generar estas ambientaciones cuando ya ha sido ilustrado el figurín con detalle. Retiramos el exceso en el área en el que va a ir ilustrado nuestro figurín, pero lo que se quiere es como orientar el proceso
para saber cómo puedo yo generar una ambientación utilizando pastel y ayudándome con plantillas, con borrador y con regla. En esta ilustración podemos ver que hay dos paredes al costado, una pared de fondo y un figurín ilustrado sobre esta ambientación. La idea es ilustrar primero el figurín y respetar sus prendas, respetar todo el outfit que lleve el figurín puesto, su cabello, su rostro y demás, y ubicar el figurín en determinada ambientación. Cabe anotar que esto no es necesario pues apegarse a que tiene que ser con círculos o con burbujas y paredes al costado. Esta técnica de plantilla se puede usar sobre cualquier base, usando hojas, usando simplemente una gradación tonal con el pastel seco, dando efectos de nubes, dando un efecto de gradación, dando un efecto como en este caso en el que el centro es bastante oscuro y a los lados va desvaneciéndose. Realmente el uso de plantillas da muchas posibilidades. Vamos a hacer una demostración ahora con una plantilla que tiene un diseño diferente, que tiene un diseño de tribal. Podríamos perfectamente usar tan solo una parte de este diseño y generar una ambientación muy bonita en una esquina del papel. O sea, esto realmente da muchas posibilidades y el diseñador pues opta por proponer diseños diferentes. Entonces la idea simplemente es colocar la plantilla y con un borrador retirar el exceso de pastel seco, y lo que hace esto es generar esa sensación de volumen y la figura queda plasmada en el papel. Entonces simplemente es borrar, 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 retirar con mucha fuerza y con el borrador pequeño la figura deseada, y al retirar la plantilla vamos a ver reflejado sobre el papel la pieza que fue borrada. Bueno, aquí ya fue retirado con el borrador ese exceso de pastel para generar la plantilla, ¿sí? Al retirar la plantilla ya se observa el diseño sobre el papel, y lo que hicimos fue con un color parecido a la tonalidad que lleva el papel, se retocaron estos pequeños espacios para dar como una sensación de volumen, pero esto podría ser perfectamente la ambientación en una hoja de papel para un figurín. Otra forma de usar las plantillas y de usar el pastel seco para ambientaciones es usarlo a la inversa. ¿Cómo así? Espolvorear, ¿sí?, el pastel sobre la figura y luego con el papel damos efecto, esparcimos el pastel seco utilizando la plantilla, y pues esto nos va a dar un efecto inverso, va a quedar la figura en verde y ya no en blanco. Esto lo podemos hacer usando la yema del dedo, la yema del dedo anular o el dedo meñique, que son más pequeñitos. Para que se vea la figura plasmada en el papel. Si hay detalles que de pronto queden un poquito desprolijos, se pueden después retocar
con color, pero realmente es súper sencillo y es otra forma de trabajar el pastel seco sobre el papel. Levantamos y lo que se ve reflejado en el papel es la figura. Todas estas boronillas del pastel seco se retiran soplando o golpeando papel para que quede únicamente la figura deseada. Bueno, aquí observamos ya cómo a través del pastel seco ya queda transferido la figura de la plantilla sobre el papel. Esta técnica se puede utilizar para cualquier ambientación. Los pasteles secos llenan espacios y sirven muchísimo para plantear distintos diseños sobre el papel para ambientar tanto ilustraciones femeninas como masculinas como infantiles. Es una herramienta fácil y muy práctica de utilizar y realmente da una apariencia especial y un valor agregado sobre el papel.